Gómez, estoy encargado del programa de OEMs en Siemens y este día les vamos a presentar un webinar diseñado para ustedes en el cual vamos a hacer la programación de una red Ethernet a través de microcontroladores, nuestros CPUs que en Siemens tenemos definidos como microsistemas, lo que son Logos y S7200, que se los muestro aquí. La variante que vamos a estar utilizando para la comunicación con Logo es la versión de Ethernet, que es el Logo 0BA7, y por parte del 1200 vamos a estar utilizando un 1211, el cual, como todos los otros modelos, maneja ya la comunicación Ethernet. Ambos pueden hacer ya la comunicación TCP/IP, mientras que el 1200 también puede hacer la comunicación Profinet como controlador. Y bien, la idea de hacer una red dentro de nuestros controladores es poder compartir los recursos dentro del esquema de control. Lo que ustedes pueden ver en el slide es básicamente las arquitecturas más comunes de control que hacemos, las comunicaciones Ethernet más comunes que podemos hacer, que desde luego en el slide se muestra con controladores grandes que no forman parte de la familia de los microsistemas. La idea es llevarles a ustedes la misma arquitectura, las mismas capacidades, pero ya con nuestro segmento de microautomatización, lo cual les permite a ustedes alcanzar mayor rentabilidad dentro de sus proyectos. Asimismo, podemos ocupar arquitecturas Send-Receive, podemos utilizar también puts y gets para hacer la comunicación cliente-servidor o incluso la comunicación I/O Controller y I/O Device a través de Profinet con S7200. La arquitectura que vamos a armar es la siguiente que muestro en el slide. Vamos a utilizar dos Scalans W, los cuales van a estar interconectados a través de una red Wi-Fi. Vamos a utilizar 2.4 GHz para hacer el enlace. Finalmente, uno de estos dos Scalans va a funcionar como access point y el segundo como cliente, de tal suerte que ambas redes que se ven enlazadas con la línea verde van a estar compartiendo una sola comunicación y van a estar viéndose dentro de la misma red de manera transparente. La idea es comunicar nuestros logos entre sí en la arquitectura maestro-maestro y mostrarles también la arquitectura maestro-esclavo entre redes de logos. También vamos a monitorear las variables de un logo a través de un panel. En este caso estamos viendo un MP277 Touch, el cual va a estar mostrando las variables de un logo, lo cual anteriormente no era posible con la versión 06. Esto es nuevo y vamos a mostrarles cómo hacer este tipo de configuración. Asimismo, vamos a hacer la comunicación Profinet entre el S7200 y un Synamics para que ustedes puedan observar cómo se hace la configuración, la puesta en servicio también de los parámetros que están embebidos en esta configuración. Asimismo, haremos una de comunicación Send-Receive a través de los controladores S7200. ¿Sí? Y bueno, esto es parte de lo que vamos a mostrar en el webinar. Espero que sea de su agrado y de nueva cuenta les agradezco por acompañarnos. Bien, comenzando con la siguiente sección del webinar, vamos a hacer la configuración del Scalans W. Para hacer la configuración de cualquier dispositivo en red, necesitamos una laptop que tenga un puerto Ethernet disponible y al cual podamos modificarle los parámetros. Este es el primer punto, definir una IP fija para el puerto de red. Este es un procedimiento ya muy común, aún así lo mostramos dentro del slide para que ustedes sepan paso a paso cómo hacer la configuración. Mostramos el primer paso en donde accedemos al menú inicio de Windows para dirigirnos al panel de control. Enseguida seleccionamos dentro de los dispositivos y redes de nuestra laptop, nuestra PC, aquel puerto de red con el que vamos a hacer la comunicación finalmente. Una vez que lo encontremos, hacemos un clic derecho, nos dirigimos a las propiedades y dentro de las propiedades nos interesa modificar aquellas que tienen que ver con el protocolo TCP/IP, es decir, el IP de esa tarjeta de red, que es el cuarto paso. En este paso ustedes definen la IP fija que va a estar interactuando con los demás equipos en la red. Es importante mencionar que esta IP tiene que ser de una clase fija que van a utilizar también dentro de los demás controladores, de tal manera que van a tener que estar monitoreando en qué nodos se encuentran para no repetirlo dentro de la red. En el slide se muestra el paso a paso, como les comento. Una vez que tengan configurada la IP de sus laptops,
podemos comenzar con la configuración de los Scalans. Les decía, tenemos un Scalans cliente y un Scalans Access Point. En este caso vamos a comenzar con la configuración del Scalans, que es Access Point. Y bueno, como pueden ustedes ver, tenemos instalado el Primary Setup Tool, que es la herramienta que nos permite escanear los dispositivos en la red Ethernet. Una vez que ustedes inicien el escaneo de la red Ethernet, van a poder ver que se encuentra conectado nuestro Scalans W, en este caso un W700. Seleccionando las propiedades de Ethernet, pueden ver la sección a la derecha donde capturaremos todas las IPs o la IP completa del dispositivo, así mismo como la máscara de subred. Esto que están viendo son direcciones supuestas para el webinar. Ustedes pueden utilizar IPs como ustedes las gusten, usar ya sea con una máscara de red diferente o con nodos también en una sección totalmente diferente. Una vez que se asigna la IP al Scalans, podemos dirigirnos a la página web de nuestro Scalans W, el cual accedemos una vez que se ha hecho la descarga de la información con el icono de Web Based Management. Esto nos dirige a nuestro explorador de Internet, en este caso a la página inicial del Scalans. Una vez que nos logueamos dentro del Scalans, podemos dirigirnos a la configuración inicial. Aquí podemos ver que tenemos ya seleccionado como Access Point el Scalans. Una vez seleccionado el Access Point, podemos definir el país en donde vamos a estar trabajando. Esto es totalmente un ejemplo. La idea de seleccionar el país es definir las normas que rigen a la comunicación en radiofrecuencia dentro de ese país, más que nada para poner ciertas limitantes dentro de la configuración consecutiva. Bien, una vez que se hace la configuración del modo de operación del Scalans, vamos a los Basic Settings, en el cual corroboramos la configuración que hemos hecho previamente y ponemos ya un nombre de la red inalámbrica que se va a utilizar. En este caso se ha seleccionado CJY, ustedes pueden utilizar el nombre que gusten y enseguida se selecciona el modo wireless para el Access Point. Tenemos ahí diferentes estándares, BAG para la comunicación en 2.4 GHz como lo estamos manejando en este momento. Una vez que están hechas estas configuraciones, podemos seleccionar el canal de comunicaciones. Como ustedes saben, dentro de 2.4 GHz podemos manejar varios canales en donde varía cierto rango de radiofrecuencia, más que nada para proteger la señal de control con respecto a otras señales que se estén radiando en ese momento dentro del mismo lugar. Cualquier configuración requiere un restart, que es lo que estamos haciendo, y este restart requiere un tiempo para el Scalans a fin de que los parámetros configurados se puedan almacenar dentro de la memoria del Access Point. Esto es parte de la configuración, solamente hay que esperar a que transcurran unos segundos y el Scalans queda configurado como Access Point, lo cual permite al Scalans pues transmitir una red inalámbrica a la cual otros dispositivos se pueden conectar. Dispositivos como laptops, ¿sí? Dispositivos como otro Scalans en modo cliente, que es lo siguiente que vamos a hacer. Les decía, tenemos un Scalans en formato Access Point y tendremos también otro Scalans, en este caso en configuración cliente, que va a ser quien finalmente se comunique al Access Point y haga el puente de red inalámbrica entre las dos redes Ethernet de microcontroladores. Bien, aquí les muestro cómo se hace la configuración del Scalans. En este caso es el mismo modelo de Scalans, pero con otro tipo de funcionamiento que depende de la configuración que le hagamos. Utilizamos de nueva cuenta Primary Setup Tool para escanear las redes. Encontramos nuestro Scalans W700 y entrando a las propiedades de Ethernet del Scalans asignamos una IP. ¿Sí? Les recuerdo, la IP es una sugerencia. Ustedes pueden utilizar prácticamente cualquier IP siempre y cuando no repitan el nodo dentro de la red. Asignamos una máscara de subred. En este caso tiene que ser la misma máscara de subred que hemos utilizado con el Access Point. Una vez hecha la configuración, tenemos que descargar la información hacia el Scalans para que comience a tener la IP. Necesitamos la IP dentro del Scalans para poder acceder a la página web donde vamos a configurar los parámetros del mismo equipo. Entonces, hecha ya la descarga, podemos utilizar el mismo icono de hace un momento para dirigirnos a la página web que administra como tal las propiedades del Scalans. Aquí estamos dentro ya del nuevo Scalans, al cual hemos asignado la IP con terminación 201.
nos logueamos dentro del Scalance y comenzamos a hacer la configuración del sistema, en la cual definimos si el Scalance funcionaría como access point o como cliente, que es como se ha seleccionado. Seleccionamos la opción de cliente, definimos el país donde va a trabajar el equipo y enseguida continuamos con los nombres del sistema, es decir, el nombre que le quieren asignar al sistema donde va a estar conectado nuestro cliente. ¿Sí? Estos parámetros son totalmente dentro del cliente. Más adelante vamos a configurar el acceso de este access point, de este cliente con su access point. Vemos la IP que está ya asignada, vemos el nombre del sistema, corroboramos los parámetros anteriores y enseguida le decimos que no se conecta a cualquier red, sino que se conecte a una en específico. Con esto definimos que el Scalance, que está en modo cliente, se va a conectar específicamente a esa red inalámbrica. Enseguida definimos el tipo de antena que tenemos conectado a nuestro Scalance para que el Scalance pueda saber con qué potencia y qué cobertura está teniendo de la red al saber qué antena tiene conectada. Vamos a ponerle un filtro para que adopte las MACs de los dispositivos conectados al cliente y de esta manera podamos hacer un túnel de comunicación entre el access point y el cliente y tengamos finalmente el puente creado entre los dos dispositivos, access point y cliente. De igual forma como en el access point, dentro del cliente requerimos hacer un restart del propio equipo para que los parámetros configurados sean asignados al Scalance y entonces pueda ya comenzar a funcionar como cliente y como comunicación hacia un access point. Esto es parte de la configuración. Es una configuración basada en una página web, la cual, como se dan cuenta, no requiere tener instalado algún software adicional. Hecho esto, tendremos ya la comunicación establecida de este cliente con nuestro access point, lo cual sería cuestión solamente de corroborarlo, que los parámetros estén ya bien asignados y podamos tener la certeza de que tenemos ya la red enlazada a través de inalámbrico. Bien, vamos a comenzar con la configuración de las redes. Una vez enlazados los dos nodos a través de inalámbrico, como lo hemos hecho con las configuraciones de los Scalance, vamos a mostrar acerca de las novedades que tenemos dentro del logo, las novedades que permiten ahora hacer la comunicación en red. Comencemos con el hecho de que el logo Ethernet nos permite ya hacer la comunicación en TCP/IP. Anteriormente el logo en la versión 0BA6 no poseía este puerto de comunicación, de tal manera que ahora con el logo Ethernet podemos hacer comunicaciones maestro-esclavo, como se muestra en el slide, en la cual un solo logo tiene la capacidad de procesar la lógica y a través de esa lógica hacer el procesamiento de señales de I/O que van a estar remotos en otros logos, ¿sí? Es decir, es un logo maestro el cual puede tener hasta 8 controladores esclavos, en este caso controladores 0BA7. Estamos hablando entonces de redes entre logos, lo cual no es una red Profinet, sino que es una red basada en comunicación TCP/IP. Ustedes pueden ver el tipo de arquitectura que se puede armar. La idea es que podamos compartir los recursos de I/Os de otros logos con un logo maestro. Cabe mencionar que los logos esclavos van a estar funcionando solamente como tal, es decir, esclavos que reportan los I/Os y sus estados hacia el maestro, quien va a ser el que finalmente tome esas señales y las procese dentro de la lógica, que es lo que queremos hacer a través de una arquitectura maestro-esclavo. Al hacer una red entre microcontroladores tenemos la capacidad de acceder a una sola plataforma de programación en la cual la configuración de la red surge de manera sencilla, se plantea de manera muy fácil para el programador y también para aquellos que quieran hacer una modificación dentro de la red, que es la idea de tener un logo con posibilidades de comunicación en red, que se utilice la misma plataforma de software, que es el Logo Soft Comfort en su versión 7.0, la cual tiene ya posibilidades de programar en red, que es con la que finalmente vamos a hacer este tipo de arquitecturas. La primera arquitectura que les menciono es la arquitectura maestro-esclavo. Un solo logo que procesa lógica y hasta 8 logos que reportan sus I/Os a ese logo maestro. La siguiente arquitectura que les quiero mostrar es la arquitectura maestro-maestro, también entre logos,
En este caso podemos enlazar hasta 9 logos con un solo controlador, de tal manera que podemos armar una arquitectura en la cual cada logo reporte información a otros logos, no necesariamente de sus IOs, sino también de sus mapas de memoria. Cabe mencionar que al logo Ethernet se le ha agregado una memoria más, que es la zona de memorias V, que es a través de la cual se hace la interacción en red, es a través de la cual se va a intercambiar datos con otros dispositivos, ya sea logo o con otros equipos de otras familias, ¿verdad? Llámese un 1200, un 300 o incluso un panel. La idea de hacer una comunicación en red entre diferentes logos es que cada logo tenga una máquina controlando y que esas máquinas se interactúen a través de los datos que cada logo está enviando entre sí, de tal manera que podemos armar una celda más o menos grande de manufactura con nuestros controladores, que es finalmente el por qué tener una red maestro-maestro. Varios logos que procesan lógica, varias máquinas que están automatizadas con logo, y estas máquinas intercambian información entre sí. Gracias a que el puerto Ethernet del logo permite comunicación abierta TCP/IP, podemos hacer la comunicación no solamente entre logos, sino también entre otros controladores. No solamente de Siemens, sino también de otras marcas. Aquellas marcas que podían hacer la comunicación con un S7200 pueden también hacer la comunicación con un logo, por el hecho de que las memorias del logo son exactamente las mismas memorias V que utilizaba el S7200. Es decir, en una comunicación TCP/IP, el logo estará haciendo las veces de un S7200 en términos de mapas de memoria para la comunicación. De tal manera que podemos conectar un logo con un 1200, un logo con un KTP, un logo con un MP, varios logos entre sí. Es decir, la red tiene ya una infinidad de posibilidades para hacer la comunicación con logo y pueden tener la certeza de que la comunicación fluye tan rápido como Ethernet es. Estamos hablando de hasta 100 megabits por segundo. Y bueno, una vez que tenemos ya conocidas las capacidades nuevas del logo, tenemos que saber también que esa nueva capacidad del logo es la de tener una IP, que es a través de la cual vamos a hacer la comunicación con una IP configurada dentro del logo. Muestro de nueva cuenta el slide para que recuerden qué tipo de arquitectura es la que queremos armar al final de cuentas. Tenemos dos logos, ustedes pueden ver el logo 1 que tiene la IP 1 y el logo 2 que tiene la IP 7. Vamos a hacer la comunicación entre ambos controladores, vamos a enviar información en la arquitectura maestro-esclavo y después les vamos a mostrar la comunicación maestro-maestro, es decir, la comunicación entre mapas de memoria de cada logo. Para comenzar, necesitamos asignar las IPs a cada uno de los logos, para lo cual hay un procedimiento el cual es nuevo y comienza a existir a partir de la versión 07 del logo, que es dentro del menú inicial de la pantalla del display del logo, ustedes pueden seleccionar la opción de Network. Dentro de Network, dirigirse a IP Address y dentro de IP Address ver todas las opciones o todos los parámetros de red de nuestro logo. Como ustedes pueden ver, muy a la derecha tenemos el paso 1, 2 y 3 que configuran toda la IP o todo el puerto de red de nuestro logo. El paso 1, como pueden ver, configura el inicio de la IP. Ponemos 192, 168, 0 y vamos a asignar el número 1 para nuestro primer logo. Enseguida asignamos una máscara de subred. En este caso vamos a asignar 255, repetimos 255, 255, 0. Y finalmente tenemos la opción de asignar un gateway, si es que entre los dos logos vamos a utilizar este tipo de equipos para enlazar la red. Si no es así, podemos dejar esto en blanco y no crea ningún conflicto dentro de la configuración de IPs del logo. Esto se hace una vez en el primer controlador logo y otra vez dentro del segundo controlador, de tal manera que cada logo tenga su IP. En el primero pondremos la IP 1, como se muestra en el slide, y en el segundo este mismo procedimiento con la IP número 7. ¿Okay? Una vez que se configura la IP del logo, podemos constatar
de que esa IP se ha sido asignada ya al controlador a través de nuestro logo soft. Si ustedes recuerdan, dentro del logo soft tenemos el menú herramientas o tools, y dentro del menú tools tenemos la opción transfer. En la nueva versión del software, la versión 7.0, en adelante del logo soft, tenemos una opción que dice Configure Network Addresses. Dentro de esta configuración vamos a monitorear la configuración que hemos hecho dentro del propio CPU del logo, y entonces podemos hacer lo que se llama un online test, en el cual capturamos la IP del logo que queremos, digamos, testear, y una vez que la IP ha sido asignada podemos correr el test online. La idea de este test es garantizar que el logo se encuentra dentro de la red y que la IP que asignamos está ya puesta en ese controlador. Lo hacemos una vez para el primer controlador y otra vez para el segundo controlador, cuya IP termina en 7. Bien, vamos a comenzar con la primera configuración, hablando del esquema de red que queremos armar. Decíamos, vamos a configurar nuestro logo cuya IP termina en 1 con el logo que tiene la IP que termina en 7. La idea de esta configuración inicial es mostrarles la configuración en la arquitectura maestro-esclavo. De tal manera que vamos a hablar de las herramientas nuevas que tenemos dentro de la versión 7 del software para hacer la configuración o la comunicación en este tipo de arquitectura maestro-esclavo. Hablamos entonces de constantes de red. Estas constantes de red las llamamos nodo de red, que es el icono que tiene asignada la letra N. Seguimos con las entradas análogas de red o Analog Network Nodes, que están definidas por las letras AN, y el slave output, que es la manera de leer una salida de un esclavo. Está identificado con la letra Q, y asimismo tenemos el Analog Slave Output o la salida análoga del esclavo. Estos 4 bloques nos permiten hacer la comunicación maestro-esclavo. Con Slave Output, les decía, leemos como tal la salida de un esclavo, y con Analog Slave Output también accedemos a una salida del esclavo, pero en este caso no digital, sino análoga, ¿sí? Y hablando de los bloques de arriba, el Network Node y el Analog Network Node equivaldría a hacer la lectura de las entradas, ¿sí? Las entradas de esos esclavos, tanto digitales como análogas. En base a esto surge la programación. Es prácticamente esto lo que vamos a utilizar para hacer el intercambio de datos entre maestro-esclavo. Configurando el primer bit, es decir, la primera lectura de red, necesitamos tener ya configurado nuestro logo con su IP, y entonces entrar a las propiedades de este Network Node para asignarle cómo va a ser la comunicación. Es decir, este Network Node es una entrada que proviene de ¿dónde? Una vez que entramos a las propiedades del bloque, ustedes pueden ver las pestañas de parámetros y comentarios, que finalmente es la pestaña de parámetros donde vamos a hacer toda la configuración. Y tenemos 2 opciones, la de mapa de memoria V y la de comunicación esclavo. Vamos a comenzar con la comunicación esclavo, como se muestra en el siguiente esquema, en la siguiente ventana. Una vez que ustedes seleccionan el modo esclavo, tienen que definirle a este bloque quién es el esclavo. Y para definir quién es el esclavo lo hacemos a través de la IP. De tal manera que la IP que van a asignar en la sección Slave IP es obviamente la IP del esclavo de donde proviene este bit. Entonces, ustedes seleccionan la IP, la escriben, y más abajo en Block Type o tipo de bloque, ustedes eligen qué tipo de señal va a llegar con ese Network Node. Si es una entrada o cualquier otra zona de memoria global de ese esclavo. Enseguida se identifica el número de bloque, en este caso sería la I1. ¿Por qué? Porque se ha seleccionado el tipo de bloque input. Entonces, dentro de las inputs del esclavo vamos a seleccionar la input 1. De esta manera estamos leyendo el primer borne de entradas de nuestro logo esclavo y lo estamos llevando directamente al programa de usuario del logo maestro. ¿Qué quiere decir? Que la configuración del maestro se basa en utilizar los network nodes o los bloques que identifican a los nodos de red
y modificar a las propiedades para poder asignar la IP del esclavo al que ese bloque se refiere. ¿Sí? Así como se configura ese network node, también podemos configurar el nodo de red análogo. En este caso no estaremos leyendo un bit, sino un valor análogo, el cual viene también de un esclavo, como lo estamos haciendo en la configuración. Se selecciona el modo esclavo en las propiedades del bloque y se vuelve a asignar la IP del esclavo del cual proviene esta señal análoga. Hay que tomar en cuenta que el tipo de bloque puede ser de dos tipos, analog input o analog output. De tal manera que una vez que se selecciona el tipo de bloque, podemos elegir en el siguiente segmento donde dice número de bloque, el número del canal análogo que se va a importar al programa de usuario. Hablemos de importarlo al programa de usuario del maestro, ya sea para escribirle o para leerle. ¿Sí? Eso se define dentro del uso que se hace en el mapa de la lógica del logo. De tal suerte que por parte del maestro, esta es la configuración para hacer la lectura de nuestra señal de nuestro esclavo. Ahora, hablando de las salidas de nuestros esclavos, utilizamos los bloques Q, que es el bloque de red, al cual también vamos a modificar las propiedades. Una vez que ustedes entran a las propiedades del bloque, pueden definir la IP del bloque, pueden definir también el número de la salida o el número de la señal que van a estar, en este caso, importando al programa de usuario. Esto válido para las señales digitales como también para las señales análogas. ¿Sí? En el primer ejemplo pueden ver ustedes el bloque amarillo que tiene la letra Q. Este ejemplifica a las propiedades del bloque de comunicación de red maestro-esclavo para un bit. En la siguiente sección, donde pueden ver el bloque amarillo con la letra AQ, podemos ver las propiedades en las cuales se modifica el número de salida análoga del esclavo que se va a importar al programa del maestro. ¿Sí? Con esto tenemos ya planteada la configuración de señales que llegan al maestro de sus esclavos y las señales que van del maestro hacia los esclavos. ¿Sí? Como se dan cuenta, se basa prácticamente en asignar las IPs de los esclavos dentro del programa del maestro. Bien, cuando se configura una vez que se configura el programa de usuario dentro del maestro, tenemos que hacer la configuración del esclavo. Como tal, dentro del esclavo no hacemos ningún programa, no configuramos ningún bloque. De hecho, el esclavo logo no procesa nada de lógica, no procesa ningún bloque. De tal suerte que la única configuración que tenemos que hacer dentro del logo esclavo es la configuración de la IP y el modo de operación. Como se muestra en el slide, necesitaríamos modificar las propiedades de ese logo a través del display. En el programa de usuario, dentro del display del logo, podemos ingresar a la sección de Network, irnos a Set Mode, y dentro de Set Mode elegimos Slave. Una vez que determinen al PLC logo como Slave, en ese momento el programa que tenía cargado no se borra, pero queda inhabilitado, de tal manera que solamente comienza a reportar sus IOs al maestro, que es el siguiente punto dentro del display que se configura. Es decir, una vez que lo ponen en modo de slave al logo, les pregunta cuál va a ser el maestro, de tal manera que esa pregunta se responde asignando la IP de ese maestro. De tal suerte que por parte de configuración del logo esclavo es todo. Simplemente asignan una IP, lo ponen en modo slave y le asignan la IP del maestro. Una vez hecho esto, les decía, el logo deja de procesar lógica y entonces solamente comienza a reportar sus IOs hacia el maestro. De tal suerte que por parte del esclavo es toda la configuración. Una vez configurado tanto maestro como esclavo, entonces puede surgir el programa de usuario. En el slide que les muestro ahora se muestra un pequeño programa de usuario en el cual se intercambian datos dentro del programa de usuario con el esclavo a través de los bloques de red N, ¿sí? Y los bloques de red análogo también AQ. En este caso
estamos transfiriendo simplemente de manera transparente la entrada de un esclavo hacia una salida del maestro, ¿sí? Tanto digital como análoga, y estamos tomando una entrada del maestro y la estamos enviando a una salida del esclavo, tanto digital como análoga. Como se dan cuenta, además de plasmar los bloques, se requiere configurar al maestro a través de su IP. Es decir, dentro de este programa tenemos que ir al menú Tools, ¿sí? Después dirigirnos a Ethernet Connections y en esta sección definir la IP del maestro, ¿sí? ¿Para qué? Para que este esquema eléctrico que utiliza estos bloques de red sepan que pertenecen al PLC maestro con esta IP. De tal manera que por parte del esquema eléctrico del maestro, esto sería suficiente para hacer el intercambio de datos dentro del maestro. Si se dan cuenta, la programación es sencilla, solamente tenemos que ocupar estos dos bloques. En este caso, la señal viene de una entrada física del maestro hacia una del esclavo, o incluso puede ser de una memoria del maestro hacia una salida del esclavo. Es decir, las posibilidades pueden variar según la lógica que ustedes quieran capturar dentro del maestro. Hay que tomar en cuenta que la memoria del logo en la versión 7 se ha duplicado. Anteriormente manejábamos la posibilidad de programar hasta 200 bloques y actualmente el logo 7 puede programar o puede correr hasta 400 bloques. Esto para poder hacer este tipo de aplicaciones en donde el logo maestro corra la lógica de los PLCs logo como esclavo. Bien, continuando con el siguiente punto respecto de las configuraciones que queremos armar, quisiera yo antes recordarles la arquitectura que queremos armar al final de cuentas. Hacemos hace un rato la comunicación logo-logo, como se muestra, en este caso transfiriendo la información a través de inalámbrico. Es decir, la transparencia en la programación es como si se hiciera a través de cable y son los Scalans quienes se encargan de hacer el enlace a través de radiofrecuencia. De ahí en fuera, la programación que hemos hecho hace un momento es totalmente transparente. Ahora bien, esta misma comunicación entre logos la queremos hacer ahora a través de la arquitectura maestro-maestro, lo cual implica que ambos logos puedan procesar una lógica y que además el intercambio de información no se limite solamente a las IOs de los logos, sino que podamos transferir memorias, ya sea directamente desde un contador de un logo hacia otro contador para hacer algún control en cadena o en cascada. Asimismo podríamos enviar información de timers, de controladores PI, de tal manera que van a ser dos programas de usuario que van a intercambiar datos, van a interactuar para hacer una máquina más completa o un control más completo, ¿sí? ¿Qué es lo que plantea la arquitectura maestro-maestro? En este caso, ambos logos deben tener ya la IP, que en este caso estamos definiendo como 1 y 7, y además deben estar configurados como maestros directamente desde el display, ¿sí? Es decir, que no estén como esclavos. Hay que mencionar también para aquellos que quieran hacer este programa antes de tener los logos funcionando, nuestro software en la versión 7.0 ya tiene la capacidad de hacer simulaciones en red, de tal manera que pueden tener dos esquemas eléctricos al mismo instante y que ambos esquemas eléctricos intercambien información entre sí, ¿sí? De tal manera que va a estar corriendo la simulación en dos esquemas eléctricos y además se va a simular también a través del icono que ven en la parte inferior derecha de las ventanas. Pueden inicializar la simulación de la red, de tal manera que al hacerle un clic en estos iconos de red, los dos mapas eléctricos empiezan a intercambiar información, de tal manera que los bloques de red que han programado comienzan a tener funcionalidad y de esta forma ustedes pueden estar probando sus esquemas eléctricos para saber si la configuración maestro-esclavo o maestro-maestro entre logos está funcionando, ¿sí? Este simulador es 100% confiable por el hecho de que el programa es muy básico. Nuestro software permite hacer la simulación de todas las opciones, todas las variantes de nuestro esquema eléctrico. Y bien, una vez mencionado esto, hay que hablar acerca de una tabla, ¿sí? Esta tabla es
la tabla de datos, la cual nos permite comenzar con este punto que es la comunicación maestro-maestro. ¿Por qué? Por el hecho de que esta tabla es la que captura la información que se va a transferir dentro de cada logo. Quiere decir que en cada uno de los logos que quiera hacer la comunicación maestro-maestro, esta tabla debe estar configurada. Y si se dan cuenta, la configuración de la tabla no es más que dar de alta variables, ¿sí? Como lo haríamos dentro de un DB, en un S7300, en un S7200. Esta tabla se identifica a través de las memorias V. Y vamos a dar también uso de los tamaños de acceso, es decir, vamos a hablar de la letra B para definir un byte, de la letra W para definir una palabra y de la letra D para definir una doble palabra, que son los tamaños de acceso que hemos ocupado en el Step 7 desde todo momento y también se han importado ahora para el manejo de esta tabla de los logos. Y es gracias a esta tabla que podemos hacer la comunicación del logo con otros logos en maestro-maestro, del logo con un 300, un 1200, un 400, asimismo con HMIs, es decir, cualquier dispositivo que sabíamos tiene comunicación con un S7200, ahora tiene también ya la capacidad de comunicarse con un logo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta tabla es exactamente la misma tabla que utilizaba nuestro S7200, la tabla de memorias V. Y si se dan cuenta, no solamente podemos dar de alta las variables de tipo V, sino que también podemos designar variables de tipo I, de tipo M o de la zona de memorias Q. Esta tabla finalmente nos permite hacer el intercambio de variables. Digamos que de aquí vamos a partir definiendo una tabla para cada uno de nuestros logos. Y bien, el primer paso para comenzar con la configuración maestro-maestro es definir lo que conocemos como conexiones de red. Conexiones de red es una propiedad, obviamente solamente disponible para la versión 7, en la cual ustedes definen una conexión nueva de Ethernet, lo cual sería lo equivalente a una red Ethernet en cualquier otro controlador. Es decir, se define una nueva red con un clic derecho dentro de Ethernet Connections, Add Connections, comienza a aparecer la primera conexión. El nombre por default es conexión 1, como lo pueden ver en la tercera ventana de la secuencia, que es el nombre que se da por default, pero es totalmente modificable. Pueden tener varias redes dentro de un solo logo. ¿Cuántos? Hemos dicho en la estructura maestro-maestro hasta con 9 logos. Una vez que ustedes generan la red, entonces pueden entrar a las propiedades de esa red y comenzar a hacer la configuración de las variables, que es lo que se muestra a continuación. Aquí tenemos nuestra tabla de variables. Hay que tomar en cuenta que estamos definiendo dos zonas de memoria para la estructura maestro-maestro, o lo que también se conoce como cliente-servidor. ¿Sí? Estamos hablando de una configuración Ethernet, ¿sí? En la cual vamos a estar enviando y recibiendo información. Entonces, esto obviamente válido para la comunicación entre logos, de tal suerte que vamos a configurar los campos dentro de esta tabla que nos permiten hacer la lectura y la escritura de las variables. La primera columna nos dice operate, o lo que es lo mismo, la operación de la fila. En esta columna vamos a definir si es una operación de lectura o de escritura. Si es de lectura, entonces el logo donde estemos programando esta tabla va a estar leyendo información de otro logo, ¿sí? En este caso del logo al cual se generó la conexión de red, ¿sí? Es por eso que vamos a definir tantas conexiones de red como logos vayamos a conectar aquí a nuestro equipo, a este logo que estamos programando. Entonces, en la columna length se define el tamaño en bytes de la variable que se va a transmitir, ya sea para lectura o escritura. En dado caso de que vayamos a transferir una palabra, entonces seleccionamos 2 bytes, ¿sí? En la columna length, longitud. En la siguiente columna dice dirección o address, que es la dirección local. En este caso se identifica el byte inicial de las memorias V que se va a compartir, es decir, VB0. ¿Qué quiere decir? Que los 2 bytes que vamos a leer en este caso van a
comenzar a leerse a partir del byte 0 de las memorias V. ¿Sí? En la otra columna que dice address remote, es decir, la dirección remota del logo al cual le vamos a tomar ese dato para leerlo. De tal suerte que aquí vamos a definir la memoria VB0 como la memoria del logo donde vamos a tomar la información y la vamos a poner en este logo también en la memoria VB0. En este caso la tabla hace que las memorias coincidan de tal manera que lo que exista en la memoria VB0 del logo que está del otro lado de la red se va a copiar y pegar en la misma VB0 del logo local. ¿Sí? Esto no es necesario, es solamente un ejemplo de la programación. Pudimos haberlo tomado de una zona de memoria diferente. La idea es que se centre siempre la programación de esta línea en definir en dónde se va a poner del PLC local y de dónde se va a tomar del PLC remoto. ¿Sí? De esta manera podemos hacer el intercambio de información. Podemos definir hasta 32 transferencias de datos de este tipo, es decir, en esta tabla. Y bueno, tenemos la limitante de hasta 212 bytes por cada data transfer o por cada fila dentro de la tabla. ¿Sí? De tal manera que la información que podemos intercambiar entre logos, como se dan cuenta, ya no son solamente 8 bits de entrada o de salida, sino que ya estamos llevando el límite un poco más alto. Esto gracias a las velocidades que Ethernet permite. Y con esto estaremos haciendo ya la comunicación entre maestro. ¿Por qué? Porque esta tabla existe en ambos lados, existe en el maestro y existe en el esclavo para leer y para escribir información. ¿Sí? De tal manera que el remoto, como se dan cuenta, va a estar tomando o poniendo la información que el local le indique, como se llama esta estructura, cliente-servidor. Es decir, si están más familiarizados con la programación de un 300, un 1200, esto sería lo equivalente a un put y a un get. De tal manera que la configuración maestro-maestro se basa básicamente en hacer este tipo de configuraciones con esta tabla, equivalente a put y get. Ahora, si queremos directamente tomar el valor de un contador, el valor de un timer y transferirlo hacia un logo remoto, entonces podemos directamente en las propiedades de las memorias V definir que cada una de las opciones de esos bloques, hablemos de contadores y timers, van a estar ligadas a las memorias V del controlador local. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se muestra en el slide, se muestra un bloque de contaje, ¿cierto? Dentro de este bloque de contaje, ustedes pueden ver que una de las columnas que nos interesa es la columna parámetro que está definiendo el valor de ese contador. Ustedes lo ven con el nombre counter. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el valor de ese contador se va a poner en una doble palabra, como lo identifica la siguiente columna. Que esto va a formar parte ya de las memorias V de ese PLC local. Es decir, lo que estamos haciendo con esta tabla es decirle, ¿sabes qué? Tu bloque de contaje va a poner el valor de contaje en la memoria V. ¿Sí? Estamos poniendo los datos de los bloques de la lógica relacionando con las memorias V de ese logo. De tal manera que si esa memoria V más tarde se envía o se recibe una información, va a ir directamente al bloque. Es decir, estamos ocupando dos tablas. La tabla del read y write, ¿sí? Que fue la que les mostré en el slide anterior, y esta tabla actual que define los parámetros de cada bloque dentro de las memorias V. ¿Sí? Lo que hagamos con las memorias V se define en la tabla anterior de read y write, es decir, si lo vamos a enviar o lo vamos a recibir. Con estas dos tablas armamos ya una comunicación un poquito más avanzada. Ya no solamente transferimos Vs entre los controladores, sino que también transferimos ya parámetros de bloques de un logo hacia las memorias de un logo remoto. ¿Sí? Lo que suceda allá en el otro logo va a depender de lo que la lógica de ese otro logo tenga programada. ¿Sí? Es decir, si su memoria V la ocupa para inicializar algún contador y hacer un control en cascada, o para usarlo como el set point de su control PI. Es decir, esto ya son posibilidades que van más allá de una simple comunicación y que se pueden configurar directamente desde la tabla que están viendo en este momento. Entonces,
¿Cómo se localiza esta tabla? Dentro de la opción Tools del software nos dirigimos a mapeo de parámetros V, es decir, la memoria V de nuestro logo, y enseguida nos aparece la tabla en la cual obviamente al inicio cada fila va a estar vacía, pero podemos ir seleccionando los bloques que ya estén programados en la lógica de este PLC y decir, ¿sabes qué? De este contador me interesa que el valor de contaje se envíe. De este timer me interesa que el valor inicial se envíe. Y así, es decir, en esta tabla se van dando de alta los bloques que existen en la lógica y que nos interesa compartir en red. Es importante entonces tener en cuenta que ambas tablas nos permiten hacer la comunicación maestro-maestro. Y bueno, finalmente aquí les muestro yo un ejemplo de lo que se ha hecho con estas dos tablas. Estamos transfiriendo aquí información de una entrada análoga física que está en el logo local y está siendo amplificada aquí con un bloque de amplificación, como ustedes lo pueden ver en la sección del cliente, ¿verdad? Lo que conocemos como cliente. Tenemos una análoga que está siendo amplificada. El bloque es el que tiene la letra A, ¿sí? Con un signo de amplificador. Esto ustedes ya lo conocen muy bien. Una vez que ustedes tienen esta lógica programada, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a la configuración de las memorias del PLC. En este caso, ingresamos a esta tabla que les mostraba en el slide anterior y definimos del bloque de amplificación qué parámetros nos interesan enviar. En este caso, este bloque solamente nos muestra aquí el AX Amplified, es decir, la salida amplificada ya del bloque. En este caso es una palabra, en la columna type, como ustedes pueden ver, nos dice que es una word, y en la columna address nos estamos escribiendo la dirección 0. ¿Qué quiere decir esto? Ese 0 significa que la palabra se está escribiendo a partir del byte 0 de las memorias V de este controlador, el cual estamos llamando cliente, ¿sí? Entonces, con esto ya el cliente está poniendo el valor de la análoga amplificada en su memoria V. Ahora, dentro del servidor iríamos a la tabla de transferencia de datos y en esta tabla le diríamos, ¿sabes qué? Vas a hacer una acción de write, es decir, vas a escribir, ¿sí?, en tu VB0 2 bytes, que es como estoy leyendo ya la última tabla, ¿sí? En tu VB0, que es la columna local, vas a escribir 2 bytes. Esos 2 bytes los estamos leyendo de la columna length o tamaño, longitud. Y en la última columna que dice address remote, le indicamos a este logo servidor en qué parte va a escribir ese valor. De tal manera que, como hemos puesto VB0, entonces el valor de la análoga amplificada en el cliente se está escribiendo en el VW0 del servidor. ¿Por qué W? Porque estamos hablando de 2 bytes que están comenzando a partir del byte 0. Y a un conjunto de 2 bytes le llamamos palabra y lo identificamos con la letra W, que no está plasmado en la tabla segunda del servidor, pero hay que tener en claro que estamos escribiendo 2 bytes por el hecho de que la longitud así lo indica. Y de esta manera es un ejemplo muy sencillo de cómo hacer la comunicación maestro-maestro o también conocida como cliente-servidor, ¿sí? Ambos logos procesan lógica e intercambian datos a través de estas dos tablas. Otro ejemplo que quiero mostrarles es cómo estar transfiriendo, en este caso, un valor de tamaño doble palabra que proviene de un contador ascendente-descendente. De igual forma, hablamos de un servidor y de un cliente. En este caso, dentro del servidor tenemos una entrada en la lógica que está programada hacia una compuerta AND y que finalmente escriben en un arreglo lógico hacia un contador. ¿Qué nos interesa de este contador? Pues enviarlo, ¿sí? ¿Enviar qué? En este caso, el valor de contaje actual. Ponerlo dentro de las memorias V para que interactúe en la red. Entonces, dentro del servidor abrimos la tabla de variables de la memoria del servidor y en la columna bloque seleccionamos el bloque del contador. Dentro de ese contador existen varios parámetros y dentro de la columna parámetros se tiene que elegir cuál de ese bloque, qué parámetro de ese bloque nos interesa transferir en la red. En este caso hemos dicho counter, que es el valor de contaje actual,
Y como sabemos, podemos contar un doble entero, ¿sí? Con nuestros contadores del logo. Por lo tanto, el tipo de datos es una doble palabra. Por lo tanto, estamos utilizando 4 bytes. 4 bytes que van a comenzar a escribirse o a utilizarse a partir del byte 2, ¿sí? A partir del byte 2 de las memorias V del servidor, ¿sí? Es decir, estamos ocupando el byte 2, 3, 4 y 5 del servidor para poner el valor del contaje actual. Ahora, en el cliente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues bien, el cliente tendría que abrir la tabla de transferencia de información, ¿sí? Y en esta tabla poner la acción de lectura. Vamos a hacer la lectura dentro del cliente. Entonces, en la columna Operate, eligen read, y una vez que está seleccionado read, en la columna Length tenemos que elegir 4 bytes por el hecho de que el tipo de datos es doble palabra, ¿sí? La siguiente columna es Address Local, que nos define de nuestro PLC cliente cuál es la dirección donde va a comenzar a ponerse el dato leído. En este caso hemos escrito VB2. Entonces, entre la columna length y la columna address harían la sintaxis VD2. ¿Por qué? Porque estamos comenzando a partir del byte 2 y estamos tomando 4 bytes, ¿sí? Es decir, byte 2, byte 3, byte 4 y byte 5 locales, es decir, del cliente. Y al conjunto de 4 bytes les llamamos doble palabra y lo identificamos con la letra D, que esta es una sintaxis alternativa, que es una manera de ejemplificar y mostrarles qué es lo que quiere decir la tabla en términos de una sintaxis ya conocida de nuestro Step 7 Manager o igual con el TIA Portal. De tal suerte que en el programa, en la lógica del remoto, en este caso le llamamos cliente, tenemos ya pues la lectura, ¿verdad?, de una Network Node definida o direccionada hacia una salida digital. Esta Network Node está también ya direccionada pues a las memorias V del PLC, en este caso cliente. Es decir, ese Network Node está interactuando de modo maestro-maestro, de tal manera que ese Network Node no está dirigiéndose a una I/O de un esclavo, sino al mapa de memorias V de ese PLC cliente, ¿sí? Y este es el segundo ejemplo que les quiero mostrar. Obviamente tenemos ya la sección definida para preguntas y respuestas más adelante para que podamos aclarar ciertas dudas que vayan surgiendo respecto a esta programación. Esta es la base. La complejidad que pueda tener depende de la lógica que ustedes programen dentro del logo. Finalmente, lo que queremos entender aquí es cómo trabajar las tablas de comunicación, tanto la del local como del remoto. Y hablamos de dos tablas, resumiendo, de la tabla de memorias V y de la tabla de datos a transferir, ¿sí? Y bueno, esto es respecto a la configuración de la comunicación maestro-maestro, cliente-servidor. Bien, vamos a continuar con el contenido del webinar. El siguiente punto es la comunicación entre PLC S7200 a través del protocolo TCP/IP. Como les comentaba al inicio, planteábamos una estructura de dos redes separadas que se unían a través de un puente inalámbrico. Esto ya fue configurado con dos escalans, access point y cliente. Ahora, lo que vamos a hacer es armar la estructura de comunicación para enviar y recibir datos entre dos equipos que se encuentran en ambos extremos de este puente de red. En este caso, 2200. Bueno, lo que les quiero mostrar es el proyecto del TIA Portal, cómo se ha generado para hacer la programación de esto. Cabe mencionar que el equipo 1200 tiene ya todas las posibilidades de comunicación industrial, de tal suerte que la lista de protocolos que maneja es una lista de los más utilizados actualmente en la industria. Aún así, está planeado por crecer esta lista. Como se dan cuenta, tenemos ya comunicación punto a punto, RC232, 485. También tenemos comunicación Profibus como maestro, como esclavo. El controlador también puede hacer la comunicación Profinet, en este caso como I/O Controller. Y si ustedes observan más a la izquierda, la última tarjeta es la tarjeta de comunicación GPRS, la cual le permite al controlador enviar datos por internet a través de la ayuda de una empresa de telefonía celular, como puede ser Telcel, Movistar, Iusacell, o la que aplique en su región.
La idea es que puedan utilizar este módulo para enviar datos por internet o incluso mensajes de texto. Y bien, de esta lista de protocolos y estándares que maneja el 1200, vamos a utilizar Ethernet corriendo dentro de el TCP/IP. ¿Sí? Entonces, el tipo de arquitecturas que podemos armar a través de TCP y con Profinet son las arquitecturas que se muestran en el slide. En realidad podemos armar una arquitectura parecida a Profibus maestro esclavo mediante Profinet, donde el controlador 1200 se encargue de tomar los datos de sus I/O devices, o podemos llamarle también esclavos, y de esta manera el 1200 a través de sus I/Os tenga el dato representativo que se está leyendo de manera remota a través de la comunicación Ethernet, ¿sí? Y esto va a fluir de manera cíclica, de tal manera que el tiempo de actualización es demasiado rápido. Hablamos incluso de posibilidades de hacerlo en tiempo real. Y bien, les decía, la configuración que vamos a hacer es siguiendo los pasos de programación dentro del TIA Portal. Estamos planteando aquí con este proyecto el paso a paso de la configuración de una comunicación entre dos controladores. Partimos del principio en que tenemos ya un proyecto creado donde existe ya un controlador S7200 y dentro de este proyecto vamos a hacer la inserción de un segundo controlador. Entonces, lo que estamos viendo ahora es la vista de portal. Esto es el TIA Portal en la versión 11. Aplica también para la versión anterior, la versión 10.5. Y bueno, hacemos el cambio a la vista de proyecto y dentro de la vista de proyecto vamos a hacer la inserción de un nuevo equipo, un nuevo 1200. Como se observa, estamos agregando en este ejemplo un 1214 DC, es decir, con alimentación de corriente directa, entradas de corriente directa y salidas a transistor o de corriente directa también podemos llamarle. Entonces se agrega un nuevo controlador de tal manera que podamos tener una segunda carpeta de CPU 1200 para representar dos PLCs, los cuales se van a intercomunicar. Como ustedes pueden ver del lado izquierdo en la vista del árbol de proyecto, donde tenemos el título Project Tree, pueden ver las carpetas de los controladores. Actualmente solamente se muestra la del primer controlador que ya venía junto con el proyecto y después de que hagamos la inserción de este CPU va a comenzar a aparecer la segunda. Bien, se selecciona el controlador, hacemos clic en OK y con esto nos lleva el software a la pantalla de edición de hardware, de tal suerte que podemos ver las propiedades de ese CPU. Desde luego nos interesa ver las propiedades de comunicación del controlador, ya que en base a esto vamos a hacer pues como tal la comunicación con el PLC que ya está previamente insertado. Para esto utilizamos en la parte inferior, como pueden ver, la sección de propiedades. En el área general tenemos seleccionado la interfaz Profinet, o lo que es lo mismo Profinet Interface. Y en este momento la sección donde dice conexión con está de momento no conectada. Ustedes pueden ver en la casilla dice not connected. Lo que vamos a hacer es generar esa conexión de este PLC con el PLC ya existente. Entonces, para esto necesitamos previamente haber definido ya una IP para el controlador, IP que tiene que ser de la misma clase y mismo tipo que el controlador que ya existe o el controlador con el que queremos comunicar. Bien, se asigna la IP en esta sección y una vez asignada la IP podemos cambiar de la vista de hardware a la vista de redes. Si ustedes observan en la parte superior derecha de la ventana tenemos dos iconos o dos pestañas. La primera pestaña es Network View para hacer la vista de redes y la segunda pestaña a la derecha es Device View para hacer la vista del dispositivo y continuar o comenzar con su configuración de hardware, que era lo que veíamos anteriormente. Una vez switcheados ya dentro de esta vista de redes, vemos a los dos controladores, el que hemos agregado actualmente y el PLC anterior. Existe una red que se llama PN/IE1. Esta red existe ya, pero solamente en un controlador. Lo que vamos a hacer es enlazar al segundo controlador para que comparta la misma información de la red. La manera de enlazarlo es con un clic sostenido en el cuadro que identifica el puerto Ethernet y arrastrarlo hacia la línea de la red o hacia el mismo cuadro que identifica la red del otro controlador. De tal manera que
se va a generar el enlace entre los dos equipos y vamos a ver una línea verde que comunica a los dos controladores. De tal manera que con esto sabemos ya desde la vista de redes que los dos controladores están enlazados. Una vez enlazados los controladores, podemos continuar con la descarga de la información de esta configuración hacia el nuevo controlador que acabamos de ingresar, ¿sí? De tal manera que tenemos que seleccionar del lado izquierdo la carpeta que corresponde al controlador y una vez seleccionado, irnos al menú Online y dentro de Online, irnos a Accessible Devices. ¿Para qué vamos a monitorear los dispositivos accesibles? Para tener certeza de que ese controlador existe en la red y lo podemos observar desde la laptop con la que estamos haciendo la programación. Entonces, nodos accesibles nos muestra esta ventana en la cual la laptop empieza a buscar dentro de la red por los dispositivos accesibles, ya sean controladores, HMIs o cualquier equipo que pueda ser leído dentro de esta interfaz. Entonces, una vez que se adquiere la información, esta ventana muestra a través de filas a los controladores o a los equipos encontrados. Si pueden ver en la primera fila, tenemos un dispositivo que ha encontrado y en esa fila primera, en la columna Address, pueden ver una línea que nos dice que la columna Address no tiene información disponible para mostrar. La columna Address para esta vista está diseñada para mostrar la IP de los dispositivos, lo cual quiere decir que el equipo en la primera fila, que es el que acabamos de insertar a la red, no tiene una IP asignada, que es como los controladores vienen por defecto. Cuando ustedes pues desempacan de la caja, el equipo es nuevo y no tiene IP, lo van a ver así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Como ya sabemos que está en la red del controlador, podemos ya ejecutar la descarga. Una vez que se ejecute la descarga, el PLC comenzará a tener la IP que se muestra dentro de la configuración que hemos hecho, ¿sí? Entonces, para hacer la descarga, vamos a utilizar el icono que ven en la parte superior al centro, que tiene una flecha hacia abajo. Este es el icono para hacer la descarga al dispositivo seleccionado. Y como pueden ver en la carpeta, en el árbol de proyecto, en la carpeta del PLC, tenemos ya la selección hecha para que esa descarga se haga de esa carpeta en particular. Entonces podemos hacer un clic en el botón de la descarga, aparece una ventana parecida a la de localización de dispositivos accesibles. En este caso la ventana nos permite ver de nuevo la lista de controladores en busca del que tenga la IP 5, como lo muestra aquí el ejemplo que estamos planteando. Entonces, la idea aquí es de la lista seleccionar al controlador al cual vamos a descargar. Vamos a seleccionar al CPU que en la columna address no muestre una IP. ¿Qué es lo que muestra la columna address en este caso? Es la dirección MAC, que es una dirección que todos los dispositivos con puerto Ethernet traen por default, es decir, de fábrica. Y es una dirección física, unívoca y no se puede modificar. Entonces, vamos a pintarla en la lista a ese dispositivo a través de la MAC address, lo identificamos y entonces podemos seleccionar el botón que está en la parte inferior con el texto Load o Carga. Al hacerle un clic, la información de configuración que hemos capturado, el enlace que hemos hecho, empieza a descargarse como configuración al PLC y en ese momento el software termina de hacer la descarga para decirnos vamos a continuar con el rearranque, ¿sí? Llegamos a la ventana de arranque, el icono dice Start All, hay que palomear esta sección para que entonces al finalizar la descarga, con el botón de abajo que dice finalizar, sepamos o tengamos la certeza de que el controlador va a comenzar con la secuencia de run, es decir, va a comenzar a ejecutar la lógica. Entonces, una vez hecha la descarga, vamos a comenzar con el trabajo de los bloques de comunicación. Hablamos de dos bloques en particular que se tienen que programar en ambas partes si queremos que la comunicación sea en ambos sentidos. Hablamos del bloque send y el bloque receive. Vamos a comenzar el ejemplo de la configuración de la programación del bloque send. Este bloque se programa dentro del PLC que va a enviar la información, ¿sí? Entonces, este bloque forma parte de la lista de librerías estándar del TIA Portal.
está disponible para la programación con el 1200 y el S7300. Una vez que lo seleccionan y lo insertan dentro de la escalera lógica, automáticamente el software les va a mostrar una ventana de este tipo. La ventana les indica el nombre que está sugiriendo para el DB que se va a asignar en ese bloque. Es decir, el bloque send es un bloque que requiere un bloque de datos, ¿sí? De tal suerte que cuando lo ocupen en la escalera, el TIA Portal les va a preguntar qué bloque de datos va a utilizar el send. Para esto sirve esta ventana. Hay que adjudicar un nombre o dejarle el que tiene por default, que también es conveniente en dado caso que no querramos administrar la lista de nombres de los bloques de datos auxiliares. Entonces, una vez que se asigna el bloque, vamos a ver que ya en la escalera o en la lógica comienza a aparecer con parámetros para insertar. Recordemos que este es un bloque de envío de información. Lo que queremos hacer con este bloque es tomar una sección de memoria del PLC donde se está programando y transmitirlo a través de TCP vía Ethernet. En este caso, lo que nos muestra el bloque es el parámetro o los parámetros de configuración a la izquierda, lo que serían parámetros de entrada, y a la derecha los parámetros de salida del bloque. Anteriormente teníamos que hacer la configuración de cada uno de ellos de manera manual. Ahora con la nueva versión del TIA Portal es simplemente cuestión de ver las propiedades de ese llamado al bloque send para comenzar a hacer la configuración de los parámetros. Si observan en la parte inferior de la ventana, en la sección de propiedades, se puede ver o se pueden ver todas las propiedades del bloque. Vemos también dos iconos grises que representan a los controladores enlazados por una línea verde, ¿sí? Esto nos muestra la información de los dos controladores que van a interactuar en la comunicación. Del lado izquierdo tenemos el controlador local y del lado derecho nos muestra al controlador remoto, es decir, el partner con el que vamos a hacer la comunicación. De tal suerte que aquí podemos configurar tal cual el enlace, lo cual haríamos anteriormente en otro software. Aquí lo podemos hacer directamente en las propiedades del bloque send. Entonces, parte de las propiedades es definir el tipo de conexión. Vamos a elegir el tipo de conexión. Después asignamos un ID de la conexión. Este va a ser un ID para el local, el cual puede variar en el ID del partner. En este caso son iguales. Y más abajo del ID, la última opción que se alcanza a ver es Connection Data, que es la información que se va a enviar en la conexión, los datos que se van a enviar por la conexión. Y aquí es en donde definimos un DB para hacer la transferencia de información. En este caso podemos seleccionar un mapa de memorias de un DB con variables ya definidas a ser transferidas, o si gustan hacerlo en cualquier zona de memoria. Se recomienda hacerlo en un DB para tener todo, digamos, en orden. Un DB para envío, un DB para recepción o un solo DB para comunicaciones, donde estén segmentados envío y recepción en un solo bloque de datos. Entonces, una vez que ustedes configuran las propiedades del bloque send, automáticamente se van dando de alta en los parámetros de entrada del bloque la información que se captura a través de la selección de las propiedades. De tal manera que solamente tenemos que elegir un partner, tenemos que seleccionar el tipo de conexión, asignar un ID, y hay una opción de connect donde nos muestra información implícita del bloque send, el cual se puede asignar, como les decía, desde ahí, o se puede generar automáticamente también desde aquí. De tal manera que estos son los parámetros que identifican a la configuración de un send. ¿Qué quiere decir? Que lo que parametricemos dentro de data, ¿sí?, un poquito más abajo, es la información que se va a estar enviando. Aquí podemos ver que el dato que se va a transmitir está definido como MB10. Como les decía, puede ser o no un segmento de memoria definido dentro de un bloque de datos, o puede ser una memoria interna del controlador. Esto no está restringido, de tal suerte que dentro de data podemos poner una variable de tipo byte, de tipo word, de tipo doble word, o indicar a través de un puntero una zona de memoria completa, o lo que es sencillo, definir el número del DB y la sección del DB que se va a transmitir.
Como pueden ver aquí en las propiedades tenemos también la opción de elegir el bit que va a inicializar la comunicación, en este caso el bit rec. Tenemos también la opción del length para definir el número de bytes que se van a transmitir. Y bueno, en este caso podemos inicializar o activar la conexión del número de enlaces que se va generando. Estas son las propiedades del bloque. Como ven, cada una de ellas explica básicamente para qué funcionan. La idea es que el programador tenga la certeza de que cada parámetro está bien asignado y bueno, el bloque como tal queda bien parametrizado. Hay que recordar que de los bloques, cuando configuramos sus parámetros, aquellos parámetros que nos pidan información con signos de interrogación son parámetros imperativos, y aquellos parámetros que se pidan con puntos suspensivos son totalmente opcionales. El bloque puede funcionar de igual manera, puede ejecutarse con o sin ellos. Ahora bien, ya que se programó el send, tendríamos que ir al otro PLC, al otro controlador, y programar el receive. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada bloque de send ocuparemos un bloque de receive, y entre ellos van a intercambiar información. Los bloques aparecen como parte de las librerías, les mencionaba. Dentro de Extended Instructions, instrucciones extendidas, tenemos los bloques tsend y treceive, que es el segundo que vamos a utilizar, el treceive. Entonces lo insertamos a la escalera. De igual forma necesitamos asignarle un DB. Una vez asignado el DB, podemos comenzar a programar las propiedades del bloque treceive. En este caso, la comunicación ya fue configurada a través del bloque receive. Entonces vamos a importar estos datos en este nuevo bloque. Es decir, en el PLC anterior, a través del send, ya dimos de alta algunos parámetros que se van a reutilizar en la programación con este controlador, que va a ser finalmente la recepción. Entonces, utilizamos las mismas propiedades. Ahora nos habilita las opciones de configuración del receive, de tal suerte que podemos ir capturando los elementos de los parámetros de este bloque en particular. De igual forma, ocupamos un bit para el enable, un bit para iniciar el contaje, una sección para definir el número de bytes que se van a transferir, y bueno, los demás que son datos asociados al funcionamiento de la conexión de la información, ¿verdad? Que como les decía, las propias propiedades o incluso las propiedades del bloque nos informan acerca de qué es cada parámetro, y ahí ustedes pueden ir configurándolo sin ningún problema. Es decir, la ayuda también nos puede llevar de la mano para hacer esta configuración. Se trata ya de seleccionar parámetros dentro de unas propiedades, una interfaz más amigable para hacer el enlace. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Que tanto send y receive mantengan la misma longitud de transferencia, que tanto send y receive utilicen el mismo ID de la conexión, y desde luego tener en cuenta que la información que se envía debe caber en la memoria que se reserva para la recepción. De otra manera, el bloque simplemente no va a comunicar y vamos a tener parámetros de error. El bit error que se encuentra en la salida se va a activar, y la palabra de estado que se encuentra en la salida status nos va a informar a través de un código cuál ha sido el error. Código que podemos descifrar a través de la ayuda del bloque. Podemos tener varias situaciones, y cada situación se identifica con un código. Entonces, es siempre importante saber que al seleccionar el bloque y presionar F1 o irnos al menú de ayuda, podemos obtener esa información de los códigos de error o códigos de estado de la ejecución. Bien, para continuar con el webinar, pasemos ya a la última parte del contenido, que es la comunicación Profinet con el S7200. Hay que tomar en cuenta ciertos puntos antes de comenzar a hacer la configuración, como lo son, por ejemplo, que requerimos que el dispositivo Profinet que se va a conectar al 1200 esté dado de alta dentro del TIA Portal. Si es un dispositivo Siemens, definitivamente es muy probable que esté dentro del TIA Portal. Si no es así, cualquier otro dispositivo se puede agregar a través del archivo de especificación del dispositivo, ¿sí? Lo cual se llama también GSD, o está disponible en extensión .xml. Se pueden importar al TIA Portal sin ningún problema. También hay que tomar en cuenta que el 1200 puede hacer las capacidades de Profinet como controlador a partir del firmware 2.0. Tenemos
que hacer el upgrade o el update del firmware de nuestro PLC en dado caso de que el firmware sea menor a 2.0. Una vez teniendo estos dos puntos cubiertos, podemos comenzar con un proyecto de TIA Portal. ¿Sí? La idea es, como les mostraba, de comunicación ahora del 1200 con el Synamics que se muestra en el slide, y este Synamics va a estar reportando vía Profinet al controlador 1200. En este caso el Synamics está ya dentro del portafolio de hardware del TIA Portal, lo vamos a utilizar. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Les decía, tener el firmware actualizado, tener el archivo de especificación del dispositivo y obviamente nuestro TIA Portal en la versión 11. ¿Sí? A partir de la versión 11 podemos ya hacer funciones Profinet con el S7-1200. Entonces, vamos a verlo. Tenemos ya un proyecto hecho aquí con el TIA Portal, el que hemos estado trabajando, y vamos a hacer el switch de la vista de portal que estamos observando a la vista de proyecto. Entonces, en la vista de proyecto tenemos un icono que nos lleva a la configuración de redes. Se llama dispositivos y redes. ¿Sí? En este caso, al hacerle doble clic podemos ver del lado derecho los iconos que ejemplifican a cada elemento dentro del proyecto. Tenemos dos PLCs y un HMI, como se muestra aquí. Están ya enlazados los dos controladores. En este caso necesitamos agregar a la vista de redes al Synamics que queremos conectar. Entonces, vamos a ocupar del lado derecho el catálogo de hardware, y dentro de este catálogo de hardware vamos a explorar las carpetas de Profinet, en donde va a aparecer la carpeta de Profinet, dispositivos, Siemens, drives, y aquí vamos a encontrar el Synamics G120 que habíamos planteado al inicio y que vamos a configurar dentro del TIA Portal. La idea de localizarlo aquí es que lo podamos arrastrar, ¿sí?, hacia la vista de redes. Haciendo un clic sostenido, llevando el mouse hacia el área de la vista de redes, podemos agregar el Synamics. Les comento, si el equipo no es Siemens, entonces va a aparecer también dentro del catálogo una vez que importen el archivo de especificación, dentro también de otros dispositivos de campo. Ok, arrastramos el dispositivo, soltamos el clic y entonces comienza a aparecer dentro de la vista de redes. Aquí se ve el icono que ejemplifica el Synamics. Cada equipo de dispositivo Profinet tiene una imagen que lo identifica. Entonces, una vez que está insertado, nos muestra el cuadro verde que ejemplifica al puerto Ethernet. Este puerto Ethernet se puede seleccionar, tiene la funcionalidad de que se puede seleccionar y arrastrar a cualquier parte de la red. En este caso, lo vamos a arrastrar, como se observa ahí, a la línea verde que ejemplifica a la red PNIE1 que estaba ya previamente generada. Entonces, al arrastrar el cuadro, al enlazar las líneas, en ese momento comienza a existir pues la conexión del Synamics con los demás equipos. Ahora, se ha conectado al Synamics a la red, pero aún no se le había asignado un maestro Profinet. ¿Por qué no leyó el dispositivo Profinet por default? Porque en este ejemplo tenemos dos controladores que tienen la capacidad de fungir como I/O controllers o maestros Profinet. En este caso, lo que tendríamos que hacer es, de las propiedades o en las opciones del Synamics, hacerle un clic en el enlace que nos permite seleccionar aquí de la lista al PLC maestro. En la sección donde dice no asignado, le hacemos un clic, aparece la lista de controladores que pueden ser maestros Profinet, I/O controllers. Entonces seleccionamos de la lista a aquel que queramos utilizar como I/O controller. En este caso seleccionamos al 1200 que se encuentra del otro lado del puente, ¿sí?, de la comunicación Ethernet que estamos haciendo a través de Wi-Fi. Una vez hecho la selección o hecha la selección del controlador para este I/O device, para este Synamics, entonces comienza a existir una línea punteada sobre la línea verde que ya existía, que ejemplifica el camino de comunicación que hace el controlador hacia su dispositivo Profinet. De esta manera identificamos la red Profinet que acabamos de generar con el simple hecho de asignar el PLC al Synamics. ¿Sí? Si recuerdan, esto anteriormente era un poco más de trabajo, eran más pasos que seguir.
Ahora, gracias a la interfaz gráfica de la vista de redes, podemos hacer la asignación con un solo clic. Se genera la red Profinet y desde luego que se asignan propiedades de comunicación del dispositivo, las cuales podemos modificar entrando al dispositivo, en este caso al Synamics, con un doble clic. Entonces, desde aquí en la vista de redes, seleccionamos el Synamics, le hacemos doble clic y nos lleva a la vista de configuración de hardware del Synamics. En este caso, el Synamics no es un Synamics modular, no podemos agregarle tarjetas. Lo que podemos configurar en esta vista es una serie de telegramas con los cuales vamos a interactuar directamente dentro del PLC. Es decir, del lado derecho, en la vista de configuración de hardware, pueden ver que en vez de aparecer tarjetería, se ven una lista de diferentes tipos de telegrama con diferente información. Entonces, de esos telegramas vamos a seleccionar alguno que podamos ingresar. Asimismo, en la parte inferior de la pantalla, en la sección de propiedades, ustedes pueden ver que en la sección de general nos muestra un nombre. Este nombre es importante mencionarlo porque es el nombre que va a tener el dispositivo dentro del proyecto y además en base a ese nombre se va a tomar el nombre de Profinet para este dispositivo. Como ustedes recordarán, a todos los dispositivos Profinet los identificamos a través de la IP, a través de la MAC address y a través del nombre de dispositivo, que es un parámetro también necesario para que la red Profinet funcione. Entonces, ese nombre de dispositivo se toma a partir de esto, ¿sí? Si ustedes modifican acá, entonces en la sección más abajo que dice direcciones Ethernet, pueden ver que en el área de Profinet se observa la misma información en minúsculas. ¿Qué quiere decir? Que el nombre general del dispositivo se utiliza como nombre de Profinet para el dispositivo, ¿sí? Que es parte de la configuración de una red Profinet. Hay que tener en cuenta que los dispositivos deben tener ya un nombre asignado y que debe estar también congruente con la información del controlador. Es decir, a cada dispositivo se le asigna un nombre Profinet y el controlador también se le da de alta el nombre Profinet, de tal manera que con ese nombre reconoce al dispositivo Profinet que le corresponde al controlador. Entonces, de ahí sale o de ahí surge la importancia de conocer para qué sirve este nombre y cómo se modifica. Una vez seleccionada esta opción, sabiendo que este es el nombre del dispositivo, podemos configurar el telegrama. Simplemente arrastran el telegrama estándar hacia la lista de direcciones del Synamics. Con esto se da de alta como si fuese una tarjeta más y aparecen dos columnas, una de dirección de entradas y otra de dirección de salidas, como se puede ver en el siguiente slide. Ahí podemos ver las dos columnas. Tenemos la columna de entradas que empieza en el byte 68 y la columna de salidas que empieza en el byte 64, que son direcciones que el software sugiere, no son fijas, las pueden modificar y asignar las direcciones que ocupen o que les haga más congruencia en la lógica que ya han programado. Finalmente, con esto tenemos ya configurado la comunicación, tanto la comunicación Profinet como el telegrama estándar de comunicación entre el Synamics y el PLC 1200. ¿Qué quiere decir? Que el PLC 1200, que es maestro de este Synamics, se va a comunicar con este Synamics a través de estas direcciones de entrada y direcciones de salida. Cuando leamos el byte 68 de entradas de nuestro 1200, estaremos leyendo ya automáticamente las palabras que nos interesan de nuestro Synamics. Y por otro lado, en la columna de direcciones, cuando en el 1200 mandemos a escribir en las salidas del byte 64, automáticamente estaremos escribiendo en las palabras de control de nuestro Synamics. De esta manera fluye la información. De aquí en adelante lo que tienen que hacer es simplemente poner o leer datos en estas zonas de memoria que son para el 1200 entradas y salidas, que automáticamente gracias a la comunicación Profinet se van a ver reflejados directamente en el Synamics. Por parte de la configuración Profinet, esto es lo que hay que seguir, son los lineamientos. Si se dan cuenta, la configuración ahora es más sencilla y lo más que hay que hacer es descargar la información y comenzar a trabajar, a operar los dispositivos. Bien, esto es todo por parte de la comunicación Profinet. Sí.
Y bueno, esto es todo por parte de la comunicación Profinet. Ahora vamos a continuar con una breve sección, tan breve como ustedes la utilicen, que está diseñada para hacer preguntas y respuestas respecto a los puntos que hemos estado estableciendo hasta ahora en el webinar. Espero que haya sido de su agrado, les haya sido interesante la parte de los slides. Ahora vamos a pasar a la parte de sus preguntas y obviamente las respuestas. Listo.